Estamos revisando desde temprano lo que ocurre en la frontera norte de nuestro país, horas después de que expiró la aplicación del título 42. La frontera entre los dos países está resguardada con vallas de púas y militares para frenar a los miles de migrantes que aguardan para cruzar esperando la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. En El Paso, Texas, está nuestro compañero Marco Silva. Marco, buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo amanece El Paso luego de la expiración del título 42? Pascal, el gusto es mío, gracias por invitarme. Mira, quien detenta el poder, quien administra el poder, tiene la prerrogativa para adelantar o retrasar plazos. Y en este lugar, en Juárez el plazo se adelantó 45 minutos. Y me explico. Uh -huh. El día de ayer, hacia las 11:15, 11:30 de la noche, cuando había todavía muchísimos migrantes quiero decir, del lado del muro, porque ya es Estados Unidos, a la altura de la muy famosa Puerta 42, Uh -huh. y digo que es muy famosa porque se corrió el rumor entre todos los puntos de expulsión y para acá vinieron migrantes que habían salido incluso por Matamoros. A las 11:30 llegaron los últimos autobuses a recogerlos, se abrió la reja, que es una especie de rastrillo como si fuera un acceso a un penal, una puerta alta, corrediza de metal, se corrió, se acercaron unos autobuses, se acercaron unas camionetas y sacaron a 160 personas, las primeras bajo el título 8. Y eso lo confirmó la autoridad presente en el lugar. ¿A ¿Qué qué hora fue significa? esto, Marco? Todas esas, perdóname, ¿A Pascal, qué hora fue esto? a las 11:30, 11:15 de la noche. Uh -huh. Uh -huh. Y nos lo confirmaron los agentes de la patrulla fronteriza. Una vez que los tenían bajo custodia, nos dijeron, los vamos a llevar a los centros de detención, pero ellos serán procesados bajo la política que entra ya en vigor o entró en vigor minutos antes de la medianoche en ese punto en específico. Ya se ha dicho bastante lo que esto significa. Se termina por completo una puerta giratoria en donde podían salir a México expulsados y después volvían a regresar sin que hubiera consecuencias judiciales, Uh -huh. jurídicas. Hoy, bajo este título 8, podrían llegar hasta la cárcel, Pascal. Uh Es -huh. decir, es algo que están observando muchas organizaciones civiles de este lado de la frontera, que pues están criminalizando la migración. ¿Qué sucedió el día de ayer? Ahí estaban desde hace 12, 16 horas en un páramo que es una absoluta locura porque no hay dónde atajarse del sol. Las polvaredas, tú conoces el desierto de Chihuahua, pegan y pegan fuerte. Ahí a 2 kilómetros había un par de mezquites donde la gente trataba un poco de burlar el golpe del sol y su calor. Y ahí estuvieron hasta, insisto, las 11:30 de la noche cuando llegaron por ellos. ¿Por qué antes no se hizo? ¿Por qué no lo pudieron hacer? ¿Por qué no lo quisieron hacer? Prerrogativas de la autoridad. Al final sucedió en el punto conocido como Puerta 42, que para efectos de esta crónica que se contará después ya por sociólogos y especialistas en el tema migratorio, pues resultó un punto importantísimo, porque por aquí podían seguir pasando. Recortaron la concertina, que es esta espiral de alambre metálico con navajas Uh -huh. que había puesto semanas atrás la Guardia Nacional de Texas. La pudieron burlar, la recortaron, se hicieron huecos y ellos brincaban el río, que es el límite formal entre nuestros países, y se acercaban 1 kilómetro hacia adentro de Estados Unidos. Parecería que durante semanas les permitieron adelantar la frontera 1 kilómetro adentro, hacia el norte. Eso se terminó ayer, Pascal. El día de hoy, como seguramente podrás ver en imágenes en vivo en este momento, pues autobuses siguen llegando para limpiar eso. Se trata desde ayer en la mañana de una operación limpieza. Los primeros todavía que llegaron a los camiones y a las instalaciones de la patrulla fronteriza el día de ayer, el jueves por la mañana, todavía pudieron arrimarse a la política del título 42. Ayer a las 11 de la noche eso se acabó y pues, insisto, yo creo que en adelante ya no vamos a volver a ver estos campamentos improvisados al pie del muro que todos conocemos, porque la patrulla fronteriza ha concentrado miles
26,000 efectivos en esta parte del país. Ayer el jefe Raúl Ortiz, el jefe de la patrulla fronteriza, estuvo físicamente presente en el punto, lo que nos confirma que se trataba de un punto caliente, pero hoy está completamente controlado. Los puentes están muy tranquilos y pues creo, Pascal, que en esta historia casi infinita de la migración entre México y Estados Unidos, el día de hoy empieza a escribirse un nuevo capítulo. ¿Qué sucedió con esas 160 personas? ¿Dónde están hoy, a esta hora? En distintos centros de detención, la mayoría cerca del paso, cerca de la frontera. A Ujú. ver, han estado entrando, hablábamos ya de casi 10,000 detenciones por día desde el martes pasado. Ujú. Vamos a ser conservadores. Entonces, imagínate tú, todas las instalaciones, los centros de detención muy cercanos a la frontera están completamente desbordados. Entonces empiezan a llevárselos un poco más lejos. Esto, por ejemplo, ya no es estrictamente la zona del Paso. El área se llama Leta. Estamos Ujú. hacia el poniente de Juárez El Paso y empiezan a buscar centros de detención, se van hacia Nuevo México, que es irse hacia el otro lado, en fin, no tenemos un registro preciso porque salían y salían y salían camiones y salían camionetas, Ujú. pero cuando ya están procesados o bajo custodia de la patrulla fronteriza, empiezan los trámites, pero para estas 160 personas, Pascal, el trámite que empieza, pues es el más duro, porque ellos ya traen en contra un título que de Sí. entrada les dice, tú pasaste de manera ilegal la frontera, tú cruzaste de manera ilegal, entonces una de tres opciones, no eres elegible para protección, Ujú. serás castigado 5 años con cero posibilidad de reingreso o tienes antecedentes y te vas a la cárcel. Es una realidad completamente distinta a quienes estaban cruzando Estados Unidos, incluso de manera ilegal, unas horas, un día antes. Bueno, y para quien piense que eso no va a ocurrir, que no acusarán a nadie de un delito que en Estados Unidos está dentro del título 8 y es el artículo 1326. En 2019, un año antes de la pandemia, 25,426 personas fueron acusadas de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Así que terminado el título 42, se reemprende la aplicación del título 8 y estos 160 son los primeros que reciben lo que tú dices, el veto de regresar a Estados Unidos por 5 años y la posibilidad de ser encarcelados en caso de que reincidan. Seguiremos con atención lo que está pasando allá y tus reportes, Marco. Te mando un abrazo. Como siempre, gracias Pascal, abrazo de vuelta, buenos días para todos. Gracias, buenos días.